Hola, ¿qué tal, alumnos de INPE Educatón? Sean bienvenidos una vez más a este su fortalecimiento académico. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran todos ahí en sus dispositivos móviles, en su computadora, en sus casas? ¿Cómo están? Espero que todo esté saliendo de maravilla. Platíquenos y cómo van con las temporadas, con las fiestas de esta temporada, las posadas, las reuniones. ¿Ya escribieron su cartita a Santa Claus? Ahí coméntenos ahí en los comentarios para que los podamos estar leyendo a lo largo de la transmisión. Y pues les doy su bienvenida a este fortalecimiento académico con el módulo de Humanidades, con el tema de Historia de México, parte 2. Yo soy su profesor Iván Elías Velázquez Guerrero y soy su profesor de Ciencias Experimentales, pero para variar, otra vez estoy dando los saludos y la bienvenida a la clase. En unos momentos más, el profesor David Rebolledo comenzará con la transmisión, pero estoy aquí para darles los mensajes de la semana. Y los mensajes de la semana, una vez más, alumnos de INPE, recuerden que ya se les envió su información del registro de asistencias a sus correos electrónicos, así que por favor ayúdenos revisando su bandeja de entrada, entrando a sus correos electrónicos. Y si al momento de revisar esta información no se encuentra en su bandeja de entrada, pueden buscar esta información en las bandejas de spam o de correo no deseado. Recuerden que una vez encontrado esta información en su correo electrónico, deben de moverla a la bandeja de entrada, porque si no lo hacen, se va a perder esta información a partir de, creo que es una semana, se empiezan a borrar correos y van a perder el acceso a esta información. Entonces, les recuerdo que entren a esos links de asistencias para que puedan responder el cuestionario de cada fortalecimiento académico llamado Hoy Aprendí, en donde es un cuestionario del tema que se vio ese día. Entonces, para esta ocasión va a ser un cuestionario de Historia de México para que estén pendientes ahí en sus correos electrónicos y puedan ir a responderlo una vez que haya terminado la transmisión. Además de eso, recuerden que tienen hasta el sábado a las 11:59 de la noche para poder responder este cuestionario y marcar su asistencia. Y también se tiene el trabajo de la actividad del día de hoy, que ya se les envió a sus grupos de WhatsApp para que estén al pendientes. Esa actividad se va a resolver a lo largo de la clase. Y si no, pues ya seguirán las instrucciones que se les haya dado a través de sus grupos de WhatsApp. Y pues esos serían los anuncios de la semana. Me voy, si no, sin antes mandarles unos calurosos saludos a los grupos EduGE 230, 231 de Aguascalientes. Un saludote hasta allá. EduGE 233 y 234 AE, 235 PIVA. Un saludo. A los grupos también de EduGE 232P, 227P y 229P. Además, a los grupos de Impulsa, Cananea, Esqueda, Nacosari y Mina de Cal. Un saludote hasta allá. Espero que estén muy bien y pongan atención. Recuerden sacar una pluma, un cuaderno para que puedan hacer anotaciones. Y los dejo con su profesor David Rebolledo. Yo soy su profesor Iván Elías Velázquez Guerrero y nos estaremos viendo el día jueves. Hasta luego, Educaleones. Hola chicos, sean todos bienvenidos a su transmisión del fortalecimiento académico. Bien, veo que están conectados ya algunos de ustedes de grupos de San Pedro, de Aguascalientes, también vi por ahí. Así que qué bueno que están al pendiente de Nacosari, muy bien, de Sonora, un saludo hasta allá. Les mando a todos un afectuoso saludo. Y bueno, veamos ahora. Si recuerdan, la semana pasada estuvimos revisando lo que fue la primera parte de la historia de México, la historia de nuestro país, lo cual es muy, muy importante no olvidarlo para que, pues bueno, no tengamos que repetir o pasar por algo muy similar, ¿vale? Entonces,
pues veamos, ahora sí, veamos lo que nos depara con esta segunda parte de la historia de México. Así que vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver allí en sus diapositivas. Recordemos que estamos en la parte donde se está consolidando o se consolida la independencia de México, ¿vale? Entonces regresamos a 1821, en un 3 de agosto, donde Juan de O'Donojú, último virrey de la Nueva España, llega a un acuerdo con Iturbide y acepta la independencia de México. Recordemos que Juan de O'Donojú pues tenía que navegar en barco y tardaba varios meses en llegar, y entonces en lo que él sale de España y llega a lo que es Veracruz ahora, pues llega y ya la independencia está más que hecha, y solamente pues lo llevan a que él acepte y firme que el nuevo país ha surgido, ¿no? La nueva nación. Entonces ahí veo que hay muchos comentarios por allí. Excelente, sean bienvenidos de San Pedro, de Aguascalientes, bienvenidos todos ustedes, así que no se pierdan esta información, ¿vale? De ahí pasamos a 1824, donde se publica la Constitución, donde se establece un gobierno republicano, federalista y soberano. Es muy importante, ¿por qué? Porque este es el primer paso al México que ahora conocemos, ¿sí? Valentín Gómez Farías implementa reformas liberalistas en las que pretende disminuir el poder de la Iglesia y del ejército. ¿Por qué? Recordemos que parte de que la independencia se diera, pues culminara, por así decirlo, es que precisamente se suman al movimiento independiente la Iglesia, el clero y los españoles que eran pues más ricos, más acaudalados para continuar con este movimiento. Y entonces había, por un lado, el golpe federalista o la idea federalista y el otro conservador. Allí que las dos ideologías de repente no se ponen tan de acuerdo, hasta que en 1824 se puede publicar una constitución donde se decreta un gobierno republicano, federalista y soberano, ¿vale? Valentín Gómez Farías implementa reformas liberalistas, ya lo dijimos, ¿sí? Y para 1835 los centralistas toman el poder, suspenden la Constitución de 1824 y establecen una constitución centralista, pasando de los estados a departamentos. Los estados no eran estados, eran considerados departamentos, ¿sí?, del gobierno. Y pues en este caso, pues solamente los ciudadanos alfabetizados que sabían leer y escribir, o dueños de grandes tierras, o personas que ganaran por lo menos 100 pesos, podían votar. Ahí el punto, era muy restrictivo ese tipo de gobierno centralista, ¿sí? En este tipo de gobierno, pues Santa Anna también firma lo que es el Tratado de Velasco en Texas, y al mismo tiempo esto hace que Texas se declare independiente, ¿verdad? Y se anexe consecuentemente a lo que ahora es Estados Unidos, ¿vale? Entonces, pues vamos viendo que hay mucho movimiento por acá, mucha inestabilidad política. Pasemos a la siguiente información, donde para 1838 Francia va a invadir México debido a una disputa entre soldados y un pastelero en 1832, dando lugar a la Guerra de los Pasteles, ¿vale? Muy importante hecho histórico, ya vimos por qué, ¿sale? ¿Por qué se comienza esto? Y aunado a esto, el país también enfrentaba una intervención de Estados Unidos, pues con el anexo de Texas, el gobierno mexicano no acepta, el gobierno de Santa Anna no acepta el anexo de Texas y manda al ejército a combatir a los tejanos, siendo que los estadounidenses son los que lo apoyan, y entonces pues vamos perdiendo poco a poco el territorio hasta que la milicia estadounidense llega al castillo de Chapultepec, donde Manuel de la Peña y Peña negocia el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1848, cediendo territorios que hoy componen California, Arizona, Nuevo México, Utah, Colorado y Nevada, dejando como límite natural entre los dos países el río Bravo, ¿vale? Ahí es donde pues perdemos prácticamente la mitad del territorio, ¿ok? Órale, ¿y ustedes se acordaban de todo esto? ¿Se acuerdan que todo esto lo hemos visto desde la primaria, inclusive secundaria? Pudimos observar
o recordar, si pueden, algunos de esos hechos históricos, ¿vale? Muy bien, para 1854 llevamos a cabo el Plan de Ayutla, donde Juan Álvarez e Ignacio Comonfort desconocen a Santa Anna e implementan las leyes de reforma. Viene un periodo muy importante que son las leyes de reforma, ¿vale? Donde se busca reducir el poder de la Iglesia y fortalecer al Estado. Los gobiernos de Álvarez, Comonfort, Juárez y Lerdo de Tejada implementan estas leyes de reforma, ¿sale? ¿Y qué son estas leyes de reforma? Se preguntarán. Bueno, ahí en la siguiente información vamos a ver qué es lo que buscaban hacer estas reformas o estas leyes de reforma, ¿vale? Ok, veo muchos que se están conectando todavía. Excelente, muy bien, chicos. Qué bueno que se estén conectando. Ok, para empezar, las leyes de reforma van a separar a la Iglesia y al Estado. ¿Por qué? ¿Recuerdan de quién se hacía cargo de la alfabetización hasta este punto de nuestra historia? Si ustedes recuerdan en el fortalecimiento pasado, van a tener la respuesta. A ver, los invito a que en los comentarios me digan quién se encargaba de la alfabetización de la población. A ver si están poniendo atención y si vieron el fortalecimiento de la semana pasada, puesto que esta es la segunda parte y va ligado uno con otro, ¿vale? Y poco a poco les voy a decir una pequeña dinámica para el día de hoy, así que muy atentos a la transmisión, ¿vale? Ok, también se nacionalizaron los bienes del clero, se da la extinción de corporaciones eclesiásticas, seculación de cementerios y fiestas cívicas y la libertad de culto. Recordemos que cuando se da el México independiente, ¿vale? Tenemos que dentro de la Constitución se declara que es la religión católica como religión única en el país y no es hasta las leyes de reforma donde se permite la libertad de culto. Ok, miren, ya veo algunos comentarios. Aquí dicen que los encomenderos o la iglesia. A ver, hay dos por acá. Dice que la iglesia o los encomenderos. Si es la iglesia, regálenme un like ahí en los comentarios, o si son los encomenderos, regálenme un corazoncito a ver quién gana, quién dice yo. ¿Vale? A ver si se acuerdan, nos dicen que la iglesia, los evangelistas, Francisco y Madero todavía no nacía para este tiempo. Madero viene en el tiempo de la Revolución Mexicana, ¿vale? Dicen que los más ricos pudiera ser. A ver, vamos a ver por allí, ¿ok? Veamos, quiero ver like o corazoncito. ¿Quién evangelizaba, alfabetizaba a la población mexicana? ¿Vale? Recuerden que esto viene desde el virreinato, donde en el virreinato, pues sí, se daba a los encomenderos, pero pues era la iglesia católica, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muy bien, excelente. La ganadora es la del corazoncito, ¿verdad? La iglesia era la que se encargaba de la alfabetización. Y no sé si recuerden ustedes, ahí en sus ayeres en la televisión proyectaban películas de Cantinflas, ¿verdad? Si se acuerdan, una que se llama El Padrecito, me parece, donde allí era él el que se encargaba de dar las clases del catecismo, de enseñar ciertas cosas, ¿verdad? Y entonces ahí es donde pues el clero o la iglesia tenía más poder, porque pues era la que determinaba pues quién debía aprender y quién no, ¿sale? Entonces el Estado, cuando separa a la iglesia y el Estado, pues entonces el Estado se empieza a hacer cargo de esta formación académica, que es aprender a leer y escribir, ¿vale? Así que vamos empezando por allí, ¿vale? Muy bien, veo muchas reacciones, algunos likes. Bueno, pues estábamos que era el clero o la iglesia la que se encargaba de alfabetizar a la población, ¿vale? Muy bien, y esto viene, si recuerdan en el virreinato, en la clase pasada decíamos que la iglesia, por medio de cánticos, oraciones, empezaron a evangelizar y a enseñar el español. Por eso la iglesia hasta este punto se encargaba de alfabetizar a la misma población, ¿vale? Muy bien. Ok, a ver, veamos ahora, para 1861 al 63, pues es el primer periodo
uno de los periodos que estuvo Juárez como presidente, donde pues por estos problemas que había de inestabilidad con el clero, se suspende el pago de la deuda externa, generando que Francia, Inglaterra y España que no soltaba del todo la cuestión de la colonia, Francia por su parte que quería expandir más el imperio, ¿sí?, envían tropas a Veracruz en 1862 y aunque México gana la famosísima batalla del 5 de mayo, que pues aquí se conmemora, pero pues por ejemplo en los Estados Unidos parece fiesta nacional, no sé, es algo muy, muy interesante por allí analizarlo, pero pues bueno, en esta batalla los franceses toman pues más adelante Puebla y avanzan hacia la Ciudad de México, dando lugar a la República Errante, que es la República Errante donde el presidente Benito Juárez deja la capital para poner como capital inclusive otras ciudades del país. De hecho, durante este periodo, y como dato interesante, ahí va un educatip, es que la ciudad de Cuernavaca en su momento fue capital del país, donde Benito Juárez radicó en la ciudad de Cuernavaca y desde aquí administraba su gobierno. ¿Ya vieron? Son cosas que de repente la historia nos regala, son tips que de repente pues suelen ser curiosos, ¿vale? Muy bien, con esta invasión francesa es precisamente la parte conservadora la que quería ver fuera a Juárez, la que invita a Maximiliano de Habsburgo y para ser el emperador. Sin embargo, esto es una decepción para esta parte conservadora porque pues Maximiliano de Habsburgo aplica las leyes de reforma y con la retirada del ejército francés pues es fusilado, puesto que se queda sin poder de la milicia, sin poder político, porque los que lo habían invitado, pues al final como que se retractan y lo dejan solo ahí a la deriva, ¿vale? Ok, creo que aquí todo va muy bien. A ver, de San Pedro, bienvenidos. Ok, ¿sabían ese dato de que la ciudad de Cuernavaca en su momento fue capital del país? A ver, ahí en los comentarios díganme si lo sabían o no lo sabían, chicos. Vale, pasemos a la siguiente información en lo que espero sus comentarios. Y bueno, Juárez vuelve a ganar las elecciones en 1867 y 1872. Ya eran varios periodos de Benito Juárez como presidente. Sin embargo, pues había inconformidad en la cúpula política. Y en esta cúpula estaba Porfirio Díaz, quien lidera el Plan de la Noria. Y en esta ocasión, Benito Juárez y su ejército derrota a Porfirio Díaz. Al morir Juárez, un dato curioso es que Benito Juárez murió hasta cierto de una enfermedad por allí. Entonces ahí en los comentarios si saben de qué enfermedad, si se acuerdan, a ver, escríbanlo. Hay que compartir aquí los datos, ¿vale? Y en el 1872, Lerdo de Tejada asume el poder en sustitución de Benito Juárez y dentro de las partes importantes es que conecta a Veracruz con la Ciudad de México por medio del ferrocarril. ¿Ya vieron? El ferrocarril no lo trajo como algo nuevo Porfirio Díaz, sino que esto empezaba a llegar a través de los gobiernos de la Reforma, ¿vale? Ok, no lo sabían. ¿Ya vieron? Aquí en el fortalecimiento no solo van a aprender lo que ya viene en sus días, sino que uno que otro dato interesante, ¿vale? Benito Juárez padecía de cáncer de estómago o de páncreas, por ahí, no me acuerdo exactamente cuál, pero pues gracias a esta enfermedad, pues es que desgraciadamente él fallece, él muere, ¿vale? Muy bien. Y bueno, cuando se trata de modernizar al país con el ferrocarril, pues bueno, conecta a Veracruz y la Ciudad de México, pero para 1876, después de la revuelta de Temuac, se convoca a elecciones, ¿sí? Ya que pues Díaz en esta revuelta o en esta batalla sale victorioso y curiosamente gana las elecciones en 1877. ¿Les suena familiar? Pareciera que ciertos hechos de la historia se vuelven repetitivos, ¿vale? Ok, entonces se moderniza ya con el gobierno de Díaz el país como el ferrocarril como su insignia y también es la construcción del Palacio Postal y el Palacio de Bellas Artes. Sin embargo, en el gobierno de Díaz, el 90% de la población sigue siendo analfabeta y la desigualdad económica provoca revueltas, protestas laborales, dejando el carácter opresor de Díaz al descubierto, puesto que estas revueltas eran oprimidas por el ejército, ¿vale? Además,
algo importante y no olvidar es que durante la dictadura de Porfirio Díaz, la libertad de expresión era nula. Realmente ningún medio podía publicar algo en contra del gobierno. He allí por eso que actualmente tenemos que ver el privilegio de poder opinar acerca de cualquier cosa que haga o diga nuestro gobierno, y entonces pues es importante recalcar esa libertad de expresarse, de decir no estoy de acuerdo, o quizá podríamos hacer otra cosa, o qué dice la demás gente, y entonces ese tipo de cosas en el gobierno de Díaz pues no se ve pues en ese gobierno, ¿vale? Ok, aquí nos están comentando Catalina, José Luis, angina de pecho, ándale, muy bien. Era muy bien, ataque cardíaco, muy bien, exactamente. Excelente. A todos ustedes que me dieron ahí el comentario, Ludivina, Rubí, Berenice, José, Catalina, muy bien, les mando un rugido de león, porque todos ustedes están bien atentos y bien que saben la historia, ¿verdad? Excelente. Felicidades, chicos. Muy bien. Y entonces, de las revueltas o protestas más importantes durante el gobierno de Díaz está la huelga de Cananea. Un saludo a todos los de Cananea ya que nos están viendo. En 1906, ¿sí? Y la huelga de textiles de Río Blanco, ¿vale? Díaz gana también las elecciones en 1910, pero pues en este punto el pueblo ya estaba hasta cierto punto harto de las desigualdades económicas, ya que durante el gobierno de Porfirio Díaz había mucha influencia francesa en las construcciones, pero también en la clase social, ya que cuando la población el 90% de la población era analfabeta, muchas veces era despojado de sus tierras o eran, hasta cierto punto se manejaba un sistema parecido al esclavismo, que eran las famosísimas tiendas de raya, que con el sueldo de un trabajador promedio, pues no le alcanzaba para comida, vestimenta y calzado, y entonces pedían crédito a las tiendas de raya y estas se los otorgaban con la idea de que siempre lo estuvieran teniendo trabajando ahí. No sé, ¿les suena familiar por ahí? Es algo muy interesante en nuestra historia, chicos, ¿vale? En fin, cuando Díaz gana las elecciones en 1910 es porque Francisco I. Madero pues llega a ser encarcelado, suscitando el movimiento en todo el país, ya que Madero representaba toda esa gente que ya no quería a Porfirio Díaz como presidente. Entonces, pues bueno, cuando se suscitan estos movimientos, para el año siguiente se vuelven a convocar elecciones y Francisco I. Madero es electo presidente, ¿vale? Muy bien, pasemos a la siguiente información, puesto que para Francisco I. Madero pues no era del agrado de todos, pero pues era el opuesto a Porfirio Díaz. Y dentro de los que no estuvieron de acuerdo con Francisco I. Madero fue Francisco Villa, Emiliano Zapata, Pascual Orozco y otros por faltar a la reforma agraria, por lo que se programa el Plan de Ayala. Recordemos que la Revolución Mexicana se conoce también como la Revolución Agraria, ¿sí? Inclusive hay escuelas primarias y secundarias, me parece, que tienen este nombre, Revolución Agraria, ¿vale? Entonces es importante no olvidar que principalmente el movimiento fue por una reforma agraria, una revolución agraria, ¿vale? La escena trágica es un evento muy interesante, puesto que Huerta se une al movimiento de Félix Díaz, Manuel Mondragón y Bernardo Reyes, provocando el encarcelamiento de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez, para posteriormente ser fusilados. ¿Por qué se le conoce como la decena trágica? Porque fueron 10 días, ¿sí? 12 días de decena, ¿sí? Una decena de días, en el que se encarcelan, pero prometiéndoles que iban a respetar sus vidas. Sin embargo, pues aún así fueron fusilados y a este evento se le conoce como la decena trágica, ¿ok? Ahora, para 1913 a 1914, Victoriano Huerta es el que toma el poder del país e instala una dictadura militar. Por su parte, Carranza proclama el Plan de Guadalupe junto a Obregón, Calles y Villa, derrotando a Huerta en 1914. Recuerdan que en la invitación les decía que tenemos de repente muchos presidentes caudillos que fueron héroes de la Revolución Mexicana. Bueno, pues estos héroes fueron personajes que cada vez tomaron el poder cada que podían
ejercían el poder de la presidencia, y entonces empezamos a tener un gobierno de caudillos, un gobierno liderado por un personaje histórico, ¿vale? Entonces es muy, muy interesante por allí. Para 1915 a 1917 gobierna Venustiano Carranza y él convoca a la Convención de Aguascalientes con la idea de que, pues, de alguna forma se pusieran todas las facciones revolucionarias se pusieran de acuerdo. Sin embargo, esto resulta contraproducente porque resulta en la división de las mismas facciones revolucionarias, resultando la guerra de facciones, siendo Obregón el ganador de estas frente a Zapata y Villa, ¿vale? Ok, pasemos a la siguiente información, en el que 1917 a 1920 Carranza convoca al Congreso Constituyente en Querétaro para establecer la Constitución Política de los Estados Unidos, un 5 de febrero de 1917. Dicha Constitución a la fecha es la que nos rige actualmente, ¿vale? Entonces, no estamos tan lejos. Pareciera que de repente hablamos de historia y es algo que ya pasó hace muchos años, pero pues esta Constitución de 1917 a la fecha nos sigue rigiendo, aunque ha tenido muchísimas modificaciones con cada congreso y demás, pero sigue siendo la Constitución original de 1917, ¿vale? Muy bien, si hasta aquí todo va quedando correcto, regálame un leoncito ahí en los comentarios para que yo vea que todos están bien atentos, que todo está quedando claro. Y mientras tanto, yo los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla para que todos ustedes no se pierdan ningún fortalecimiento ni ningún aviso que vamos a estar subiendo próximamente en las páginas y los canales de INPE, ¿vale? Ok, veo muchos leoncitos por allí. Ok, va todo muy bien. Entonces, Diego Fuentes, excelente, muy bien. Salatiel, muy bien. Ok, Laura, creo que va quedando claro. Anaí, excelente, chicos. Berenice, muy bien. Sigamos entonces para 1920. 1920 a 1924, Victoriano Huerta es el presidente de la República y convoca elecciones donde Obregón resulta ganador. Nombra a José Vasconcelos como rector de la universidad, donde propone una campaña de alfabetización para disminuir la pobreza y la ignorancia. En este gobierno se construyen escuelas estableciendo la Secretaría de Educación Pública. Veamos, fíjense cuántos años han pasado. Si nos independizamos, ¿en qué año? A ver, ¿recuerdan en qué año se consuma la independencia de México? A ver, lo dijimos casi al principio de esta clase y al final de la clase anterior. ¿En qué año se consuma la independencia de México? No inicia. Ya sabemos que inicia, ¿cuándo? El 15 de septiembre de 1810, ¿vale? Pero ¿en qué año termina? ¿En qué año se firma la independencia? Se consuma la independencia de México. A ver, Salatiel dice que 1810. Acordémonos que en 1810 inicia. Pero ¿cuándo termina? ¿En qué año termina? A ver, ahí en los comentarios díganme. Bueno. Ok, bienvenido. Francisco, del grupo PIVA, ok. 1810, repito, es el inicio de la independencia de México. Pero ¿en qué año termina la independencia de México? A ver, ahí va una muy bien. Reina, Salatiel, Mayra, un rugido de león para ustedes tres que fueron los primeros en contestar. 1821, excelente. Imagínense, hasta este gobierno de 1920 a 1924 se empieza a alfabetizar a la población. Estamos hablando de 100 años. 100 años en que la mayoría de la población era analfabeta. Y entonces, ¿dónde está el cambio de lo que venían trabajando, por ejemplo, los españoles en el virreinato, que ya estaban alfabetizando? ¿Sí? De repente es poner en contexto estas dos partes. Virreinato, independencia, fue bueno, fue malo. Y entonces estas partes de repente nos pueden generar un punto más crítico, ¿vale? Imagínense 100 años en el que la mayoría no sabía leer y escribir, hasta que llega José Vasconcelos y
funda lo que es la universidad, ¿verdad? Lo que se vuelve el rector de la universidad y empieza esta campaña. ¿Han visto? Volvemos a las películas de Cantinflas. Cantinflas hizo de todos los personajes, me parece, ¿verdad? Y una de ellos fue el profesor, me parece, que hacía de maestro y la mayoría de la población no lo quería porque pues enseñaba pues a los niños a leer, a escribir y a pensar, y eso era peligroso para los adultos que ya tenían como los que eran dueños de los trabajos, ¿verdad? Y entonces eso es peligroso. He allí que el conocimiento puede volver peligroso o verse como un peligro para los que tienen el poder, ¿vale? ¿Ya vieron? Hasta cierto punto la historia también nos ayuda a reflexionar muchas cosas que inclusive en la actualidad se siguen suscitando. Entonces es muy importante que ustedes desde casa, con su guía, con sus fortalecimientos, si quieren volverlo a ver en YouTube, está bien, son todas las herramientas que ustedes cuentan, pero por favor, ocúpenlas para generar una mente más crítica, para aprender de todo esto y comparar, porque así podemos avanzar como sociedad mexicana. ¿Vale? Ahí está. Muy bien. Entonces ahí se crea la SEP y pasamos a 1924 al 28, en el que se instaura la ley Calles, que limita drásticamente el poder de la iglesia, provocando la famosísima guerra cristera o levantamiento cristero. Principalmente era campesino. ¿Por qué? Porque en esta ley Calles lo que hacía era limitar cuántos padres había en cada lugar, cuántas iglesias, en donde no se permitía el culto que no fuera un lugar específico religioso, entonces, ni hacer proselitismo de algún tipo de religión. Entonces esto genera pues un levantamiento por parte de la población campesina, que mayormente e históricamente ha sido la que ha sido más limitada en la cuestión educativa, ¿vale? Así que mucho ojito por ahí. Catalina nos comenta, o cuando no dejaban a las mujeres el voto e incluso el estudio, ¿verdad? Es muy interesante porque eso es un punto que podemos abordar inclusive en el módulo de ciencias sociales, ¿sí? En el que pues precisamente pues vamos a abordar la cuestión de la ética, los valores y los problemas que ha habido evolucionando, ¿vale? En nuestra sociedad. Entonces creo que es un punto muy, muy interesante que podemos ir avanzando. Ok, veamos ahora qué sigue en la siguiente información. En 1928 a 1934 es un periodo conocido como el Maximato, pues fue influenciado por Plutarco Elías Calles, el que implementa la ley Calles, ¿ya vieron? ¿Por qué? Porque ya había acabado su periodo de presidente. Sin embargo, no sé si se acuerdan o crean que algo así ha pasado o se repitió, pero en este periodo del Maximato, los presidentes que siguieron después de Plutarco Elías Calles prácticamente pues eran el presidente de imagen, ¿verdad? El que salía en todos los medios, pero el que generaba la política era realmente Calles como tal, ¿vale? Y le continúa, pues bueno, Emilio Portes Gil del 28 al 30, en el que consolida lo que es el PNR y enfrenta rebeliones que acusan a Calles de matar a Álvaro Obregón. ¿Sí? Volvemos ahí a seguir como el caudillismo, ¿va? Y entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, mis estimados educaleones, ¿qué es PNR? Dice ahí, consolida el PNR. A ver, ¿sí se acuerdan ustedes ahí en su guía? ¿Lo vieron? ¿Sí se acuerdan? A ver, espero ahí sus comentarios para que pues veamos qué significa PNR. No nos quedemos ahí con la duda, ¿ok? Bueno, después de Emilio Portes Gil viene Pascual Ortiz en 1930 al 32, ¿vale? Muy bien. A ver, veo que están ahí comentando o no están comentando, ¿sí? Recuerden que el PNR es el Partido Nacional Revolucionario, ¿ok? Con este partido fue un cambio interesante. ¿Por qué? Porque es gracias a este partido que dejamos de seguir y meter a la silla presidencial a un caudillo, a alguien que tiene su ejército y que a través de la confrontación y las batallas llega a ser presidente y pasamos poco a poco a lo que ahora conocemos como un gobierno institucional, un gobierno que está avalado por una institución, como lo tenemos en la actualidad. Y entonces, para 1930,
Pascual Ortiz es el primer presidente que está avalado por el PNR, que enfrenta la crisis del 1929. ¿Cuál fue esta crisis? ¿Recuerdan? A ver ahí en los comentarios, ¿sí se acuerdan cuál fue la crisis de 1929 o ya se les olvidó? A ver, los leo. Dice Héctor, Partido Nacional Revolucionario. Muy bien. Un rugido de león para ti, Héctor. Excelente, muy bien. Un rugido de león para ti. A ver, ¿cuál fue esta crisis de 1929? ¿Sí lo recuerdan o no? ¿Vale? Y se promulga también la Ley del Trabajo y el Código Penal. Y también como punto sobresaliente está que México se une a lo que es la Liga de Naciones. ¿Ok? A ver. Recuerden que en 1929 hubo un problema por ahí mundial en el que pues se inicia en Estados Unidos, ¿sí? ¿Sí se van acordando? ¿Ya se acordaron? A ver, estoy esperando su comentario, chicos. Le sigue Abelardo L. Rodríguez y él aplica pues la política del desarrollo nacional estableciendo el salario mínimo, ¿sí? Acuérdense, desde 1932 tenemos lo que es un salario mínimo, ¿ok? Así que muy atentos por ahí. Ok, Diego dice, a ver, déjame leerlo. Catalina dice que la economía mundial, Rubí, Gran Depresión, excelente. Diego, había surgido en 1920 como una solución para enfrentar la crisis política. Ok. La reina, la Gran Depresión. Ustedes que están comentando, un rugido de león para ustedes porque todos están dando muy buena respuesta, que es la Gran Depresión y es el famosísimo Jueves Negro, ¿verdad? En el que se genera un problema económico originado en Estados Unidos y que se extiende a todo el mundo excepto la URSS, ¿vale? O Rusia, ¿ok? Entonces es muy interesante por allí. Ok, muy bien. En la Gran Depresión, muy bien, chicos. Muy bien, pasemos ahora a la siguiente información con Manuel Ávila Camacho para 1940 al 46, donde implementa el modelo de sustitución de importaciones para estimular el mercado nacional a través de la industrialización y modernización. Además, se crea en 1943. ¿Qué es este modelo de sustitución de importaciones? A ver, ¿ustedes lo saben? ¿Se acuerdan? Recuerden que sustitución de importaciones es eso, sustituir la importación. ¿Qué es la importación? Pregunto yo. Este modelo lo que va a hacer es elevar el precio de un producto extranjero y mantener un precio mucho más accesible a un producto nacional, o sea, hecho en México. De ahí viene la frase hecho bien, hecho en México, ¿vale? Y entonces, gracias a este modelo, el mercado nacional poco a poco se va fortaleciendo frente al mercado internacional. Sin embargo, pues bueno, esto tiene un límite por allí, ¿vale? Y para el 46 al 52, entonces es Miguel Alemán el presidente y él va a crear lo que ahora conocemos como la Comisión Federal de Electricidad o CFE. Además construye la presa Miguel Alemán que permite el desarrollo de la agricultura y fomenta la inversión extranjera, lo que permite la creación de nuevas empresas y modernización de las ya existentes, ¿vale? Ok, muy bien, Blanca, excelente. La Gran Depresión, excelente. Muy bien, veo por allí muchos comentarios. Muy bien, chicos. Los felicito, ¿vale? Ok, bueno, veamos. A ver. Luis Echeverría y José López Portillo enfrentan la caída del peso, implementando el modelo del crecimiento acelerado, enfocado en la industria petrolera. Debido a la saturación global, el endeudamiento pasó de 19.6 millones de pesos a 80,000 millones de dólares. Imagínense, ¿por qué? ¿Por qué se da este problema? Bueno, entendamos que lo que veíamos, el modelo de sustitución de importaciones pues ya había caducado, ya no funcionaba. Entonces cuando dicen, bueno, vamos a implementar un modelo de crecimiento acelerado, era permitir el ingreso de inversión extranjera a nuestro país para poder buscar yacimientos de petróleo, los cuales se encontraron, y poder así explotar más la industria petrolera. Sin embargo, por mala suerte, yo creo, es que no fuimos el único país que encontró petróleo, sino que a nivel mundial se descubrieron varios yacimientos grandísimos de petróleo, lo que saturó el mercado de petróleo y entonces se tuvo que abaratar más,
generando un problema mayor, puesto que esa inversión que habían permitido del extranjero, pues estaba cobrando sus intereses, y entonces la deuda pasa de 19.6 a 80,000 millones de dólares. Imagínense cuánto se genera a partir de este problema del crecimiento acelerado, ¿vale? Y por otro lado, Miguel de la Madrid y Salinas de Gortari adoptan el modelo neoliberal, reduciendo el gasto público y privatizando empresas estatales. Como teníamos demasiada deuda, lo que implementan fue un modelo neoliberal. Lo que estoy haciendo es, yo, gobierno, te concedo a ti, privado, mi empresa de telecomunicaciones, Telmex, a ti privado, por 50 años, tú lo único que vas a dar es un interés, ¿sí? Por invertir tantos millones de dólares, yo te voy a permitir ocuparla por tantos años y entonces tú me vas a entregar a mí cada año una regalía, un impuesto, etcétera, ¿vale? Lo malo de esto es que las paraestatales o las empresas que pertenecían a nuestro gobierno, pues poco a poco fueron compradas en su totalidad y entonces pues el gobierno se queda sin esos ingresos que pudo haber obtenido de esas empresas paraestatales. Entonces, pues ahí viene otro problema mayor, ¿vale? Porque pues gracias a este tipo de políticas se viene una nueva crisis para el año de los 90, ¿ah? Los años 90. Ok. A ver, Catalina dice que no fue suficiente ingreso para el gasto público. Muy bien. Muy bien, bienvenido Pepe Toño Silva. Excelente, muy bien, chicos. Pasemos a la siguiente información. Y aquí pues hay varios eventos interesantes, ¿vale? Uno de ellos es que para 1982 hasta el 2012 vivimos primeramente el sismo del 85 en la Ciudad de México. ¿Qué genera esto? Pues bueno, si vieron las fotografías o han visto fotografías, inclusive videos de este sismo, es que pues la Ciudad de México queda gravemente lastimada, muchos edificios se caen a partir de este sismo y pues genera un gasto mayor al gobierno para que pues reconstruir la ciudad y distribuir víveres y demás, ¿vale? Entonces, pues con estas presiones, que lo que era ya el PNR, ¿verdad? Que es el papá de él, ¿de qué partido? A ver, díganme. Gracias al PNR después se convierte en otro partido político que fue hegemónico por como 70 años. A ver, díganme qué partido político ejerció el poder por muchos años en nuestro país, ¿ok? Aquí en los años 80 surgen lo que es el PRD y el PAN, ¿vale? Ambos partidos se vuelven una feroz competencia para el PRI, ¿vale? Debido al desgaste de la imagen de los gobiernos que ya habían pasado. ¿Cuál es ese desgaste de imagen? Bueno, tenemos que se endeuda más el país, también tenemos que hay una devaluación del peso, hay quiebra de bancos para el año 94 con el famosísimo error de diciembre y Ernesto de Zedillo como presidente, ¿se acuerdan? Que decían cómo lo manejaba el gobierno, ¿sí? El nuevo peso, para que hagas las cuentas más fáciles, mueve 2 ceros ahí, muévelo 2 veces, 2 ceros, para que quede más fácil hacer las cuentas, ¿verdad? Y entonces no era más que una estrategia para disfrazar lo inevitable que era la devaluación del peso, ¿sí? Y entonces ese tipo de cosas, más aparte, por ejemplo, algunos se acuerdan del 2 de octubre, no se olvida, ¿sí? Son cuestiones que van desgastando la imagen de este partido político y que pues la gente poco a poco se va aferrando a nuevas filas partidistas que son contrarias a lo que venía manejando en ese entonces el PRI, ¿vale? Muy bien. Y entonces pues no es hasta el año 2000 que tenemos un cambio en la presidencia, un cambio radical con Vicente Fox, que pues por medio del partido del PAN gana la presidencia y bueno, pues era su eslogan, el cambio es bueno, ¿no? Cambio. Sí, entonces esa parte pues fue un suceso muy interesante. ¿Por qué? Porque pues como por 70 años nos había gobernado solamente un partido que tenía antecedentes revolucionarios, que tenía hasta cierto punto esa parte histórica de nuestro país,
Sin embargo, pues el abuso y las malas decisiones de las administraciones genera que el pueblo decida cambiar de partido, cambiar a otro tipo de política, y se repite esta política para el año 2006 con Felipe Calderón, también como presidente. Lástima que pues también tanto Fox como Calderón desgastaron esta imagen del PAN, con uno con malas decisiones administrativas y el otro con una cuestión de la guerra contra la delincuencia, ¿ah? Y entonces pues esto genera pues un desgaste de la misma imagen, lo mismo que le había pasado del PRI, y es por eso que en el 2012 Enrique Peña Nieto hace volver al PRI a la presidencia, continuando dicho modelo neoliberal. No se había manejado otro modelo hasta la fecha, ¿vale? Ok, chicos, a ver, todos ustedes, aquí díganme cómo les ha parecido esta clase, esta transmisión. Nos hemos puesto a pensar por quién van a votar. Yo no digo que voten por un partido o por otro. Esta es decisión individual, muy, muy personal, pero al final entender estos cambios sociales, estos cambios históricos y, ¿por qué no?, también esos cambios partidistas nos generan también una idea de cómo ejercer ese poder que tenemos nosotros como ciudadanos, que es ejercer el voto, ¿sí? Un voto que en un inicio era limitado para los que tenían grandes tierras, para los que ganaban 100 pesos al día. O sea, no era un privilegio o una oportunidad de participar en la política nacional para todos, solamente era para algunos, ¿sí? Y entonces, aquí lo que yo les pregunto, ¿y ustedes cómo ejercen ese derecho, ese poder? ¿Sale? Es muy interesante entender. ¿Por qué? Porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, ¿sale? Entonces es muy interesante, ¿sí? En lo que estoy esperando ahí sus comentarios, me gustaría invitarlos a que compartan esta transmisión, y si todos comparten por lo menos esta transmisión, yo les voy a ayudar ahorita con su actividad. Se las voy a explicar cómo la tienen que hacer y demás, ¿vale? Pero todos tienen que compartir la transmisión, ¿vale? Si todos comparten la transmisión, pasamos a explicar qué es lo que van a poner, cómo lo van a llenar ese cuadrito que les llegó ahí en su correo electrónico, ¿sale? Así que si ya compartiste la transmisión, regálame un me importa ahí, porque les importa la transmisión, porque les importa que esta información llegue a más personas y más personas se vean beneficiadas. Así que a ver, veamos, votemos el voto. A ver, veamos sus comentarios. Bats comenta, últimamente los políticos tienen intereses por ellos y obtener beneficios propios y a sus compatriotas. Ok, es un punto interesante. Sin embargo, pues estamos viendo un nuevo modelo interesante que pareciera un poquito a la sustitución de importaciones, se parece un poco el modelo actual. Sin embargo, pues es diferente al neoliberal, porque si se dan cuenta, pues ya no se escucha como que muchas empresas invierten no sé cuántos millones de dólares para crear empleos, sino que ahorita se están generando empleos a través de ciertos programas sociales. Entonces, eso es un cambio interesante en la cuestión política por allí. Entonces, creo que está muy interesante, ¿vale? Bueno, veo que están compartiendo. Si ya compartiste, regálame un me importa ahí en los comentarios para que yo confirme que todos ya compartieron la transmisión. Y entonces veamos qué es lo que depara en este cuadrito. A ver, voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué dicen? A ver, veamos. Catalina dice, pues en lo personal, el presidente hizo gran cambio. Ok, el Sugar Daddy, ok, perfecto. Bueno, cada quien tiene su opinión, ¿sale? Bueno, si se dan cuenta, ahí en su cuadrito, ¿vale? Todos tienen ahí su cuadrito, ya les llegó el cuadrito, no me digan que no, ya todos tienen su cuadrito. Y entonces en ese cuadrito hay 3 presidentes por lo menos, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ah, mira, ya están compartiendo más, ¿eh? Ya veo que quieren que les ayude con su actividad del día de hoy.
Ok, muy bien, excelente. Bueno, en este cuadrito hay un apartado que dice periodo de las leyes de reforma, ¿vale? Ojito, esta actividad y la actividad del fortalecimiento de ayer lo pueden hacer en su cuaderno, no necesitan gran cosa, ¿vale? Pueden imprimirlo, pueden hacerlo en su cuaderno nada más con una regla de pluma por ahí, llenar la información como ayer se contestó también y lo único que tienen que hacer es tomarle una fotito a su actividad ya contestada y subirla a su Hoy Aprendí en el apartado de subir archivo o cargar archivo, ¿vale? Entonces para que estén bien atentos por ahí y entonces ahí está, ahí les aparece ya el cuadrito, ¿sí? Ahí está, ok, veo muchos, me importa, excelente, qué bueno chicos, qué bueno, los felicito. Sí, y entonces en este cuadrito está el periodo de las leyes de reforma. Ahí está, ¿sale? Periodo de las leyes de reforma. Escribe lo que buscaron establecer las leyes de reforma. Y tenemos allí en una fotografía y ¿qué presidente es el del apartado de las leyes de reforma? A ver. Díganme en comentarios qué presidente es. A ver, díganme. Ok, veo ahí muchas reacciones por allí. Excelente, muy bien chicos, los felicito, ¿eh? Muy bien, muy bien. Entonces ahí en el apartado de leyes de reforma, ¿sí? Ahí está. ¿Qué buscaba? Separación de la iglesia y el Estado. Para empezar, ¿verdad? Muy bien. Ok, ¿sí? Después, nacionalización de bienes del clero. Ok, por ahí está. Muy bien. Extinción de corporaciones eclesiásticas, ¿vale? Muy bien. Muy bien, excelente. Benito Juárez, muy bien. Benito Juárez, ¿sí? Muy bien, excelente. Ok. Y está la seculación de cementerios y fiestas cívicas. Muy bien, por allí está muy bien, excelente. Sigue la libertad de culto, ¿ok? Libertad de culto. Ese es el último apartado, ¿vale? Ok, ahí está. Contestada esa parte. Dice, en la fotito dice periodo en que gobernó. Pues empezamos que Benito Juárez inicia en 1861 y finaliza. ¿Cuándo finaliza? ¿Se acuerdan? A ver. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? 1867. ¿Se acuerdan? Que ya no pudo ejercer el último periodo, pero pues bueno, gobernó hasta 1867, en donde él murió, ¿verdad? Por una enfermedad que ya me dijeron que fue angina de pecho o un ataque cardíaco, ¿vale? Ok. El respeto al derecho ajeno es la paz. Excelente, muy bien, ¿vale? Y bueno, pues ahí está. Ahora vamos con Porfirio Díaz, en el periodo del porfiriato, ¿sí? ¿En qué puntos se pueden destacar del gobierno de Porfirio Díaz? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? A ver. Los escucho. Lo menos, más bien, los leo. Ok. 1821. Ok, muy bien. Ok. Díaz, dentro de lo que podemos destacar es que pues hay una modernización del país con el ferrocarril. Así que podemos agregar ahí la extensión del ferrocarril. ¿Sabían que el ferrocarril era la red férrea más grande de todo el continente en el periodo de Porfirio Díaz? Nuestro país fue primermundista. Queramos reconocerlo o no. Era el único país en todo el continente americano que tenía la red de ferrocarril más grande de todo el continente. Así que es muy interesante por allí. Otra cosa que se le puede atribuir es la construcción del Palacio Postal, ¿sí? Y el Palacio de Bellas Artes. Todo esto lo vimos en el fortalecimiento, ¿eh? Así que no digan que no lo dijimos. Sí lo dijimos, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, chicos. Excelente. ¿Sí? Muy bien. Bueno,
pues ahí está Porfirio Díaz, ¿vale? Él, ¿en qué periodo gobernó? Bueno, de 1877 hasta ¿qué año? 1910, ¿vale? Que inicia es la Revolución Mexicana o la Revolución Agraria, ¿vale? Ok, muy bien chicos, pues ahí está. Ahí tenemos ya dos de tres, ¿ok? A ustedes allá en casita les va a quedar de tarea hacer el último, ¿vale? Que es Miguel Alemán. Ya vieron qué es lo que tienen que poner. Puntos sobresalientes importantes que hayan visto en el fortalecimiento y el periodo en que gobernó Miguel Alemán, ¿ok? Así que todos ustedes ya en casita, ya les ayudé. Tampoco les puedo resolver todo el ejercicio. El chiste es que ustedes también puedan hacerlo desde su casa, desde su lugar que nos estén viendo, ¿ok? Así que todos ustedes muy atentos por allí. Excelente. Bueno, para ir finalizando ya la transmisión, vamos a pasar con la palabra clave. La palabra clave tiene que ver con una regla, ¿vale? ¿Cuál es la regla? Que no se puede compartir en los comentarios, tampoco se puede compartir en grupos de WhatsApp, así que no, nada de que comparto la palabra clave, ¿ok? Recuerden escribir la palabra clave con mayúsculas, sin acentos ni espacios, ¿ok? Todo junto con mayúsculas, ¿ok? Bueno, la palabra clave es... Chan. ¿Cuál es la palabra clave? Ok, a ver, la palabra clave es república. Repito, la palabra clave es república. Entonces, si ha quedado todo claro, regálenme ahí un leoncito en los comentarios si ya escucharon bien la palabra clave. Si no, pues van a tener que regresar un poquito el video para escuchar la palabra clave. Recuérdenla ingresar en su Hoy Aprendí del día de hoy y terminar su cuadrito para que puedan tomarle una fotito y subirla a su Hoy Aprendí del día de hoy, ¿vale? Así que muy atentos. A ver, ya veo los primeros leoncitos. Adri, a ti te mando un rugido de león porque fuiste la primera que ya está todo listo. Muy bien. José Luis, Obed, Lubinica, ok. Salatiel, muy bien chicos, muy bien, excelente. Como dice el profe Iván, excelente, ¿verdad? Muy bien, excelente. Muy bien, bueno, pues entonces chicos, me voy despidiendo, no sin antes recordarles que los esperamos el día jueves a las 7 de la noche para que tengan su fortalecimiento con el profesor Iván, así que muy atentos allí y no me voy sin antes de recordarles que árbol que nace torcido, en Educatón se endereza. Hasta luego.